Luego de haber escuchado este texto de Proverbios que habla de una mujer virtuosa, aquello que le decimos habitualmente en la mesa de Shabbat a nuestras esposas, bueno, y esta vez con un ritmo muy de los Beatles, le cuento que como última noticia se estrelló un avión en Sao Paulo, cayó en medio de una avenida. Vamos a informar detalles, pero claro, cada vez que pasa algo de estas características llama mucho la atención. Lo que llama la atención también en nuestra Argentina, como siempre, y en el mundo, es la economía. Y están pasando cosas. La semana anterior nos decía, bueno, se viene el mundo de la guerra comercial planteado por los Estados Unidos. Y esta semana comenzó y arrancó con las consecuencias globales y también locales. A ver qué nos dice sobre esto y más, quien entiende de verdad de economía, el ingeniero Miguel Ponce. Querido Miguel, buen día, ¿cómo estás? Pero muy buenos días, Miguel. Llama la atención esto, ¿no? De la caída de aviones tan frecuente que está ocurriendo. Habría que averiguar si la máquina es un Boeing, porque me está preocupando en serio este tema empresarialmente ya, ¿no? Industrial y empresarialmente. Pero vos traes el tema central, que me parece que si uno mira las primeras planas de todos los portales de hoy, claramente me parece que estamos o haciéndonos los distraídos o no se está dimensionando esto que ha empezado esta semana, que vos bien decías, nosotros lo avanzamos el viernes pasado. ¿Y qué es lo que, la manifestación más notoria de lo que comenzamos a charlar la semana pasada? Y bueno, el avance del proceso de desglobalización nos está conduciendo a una depresión económica que es inédita. Contigo hablábamos el viernes pasado el impacto que también había sido subdimensionado del memorándum de la política económica American First, ¿no es cierto?, donde se subordinaba lo comercial a la seguridad nacional, obviamente, de los Estados Unidos. Y esta semana yo diría ya hemos visto casi de manera explícita una suerte de militarismo económico. Léase, a ver cómo te alineas. México, ¿va a modificar o no su política migratoria? Y ya vemos 10.000 militares o soldados yendo a la frontera sur de los Estados Unidos, pero también vemos aviones de los Estados Unidos sobrevolando esa frontera. Canadá, ¿vas a definirte en tu lucha contra la droga, sí o no? Y bueno, otros 10.000 soldados van a la frontera norte para demostrarle a Trump que lógicamente van a hacer todo lo posible para cumplimentar lo acordado en esta suerte de tregua por un mes de los aranceles colocados al 25% para los principales socios, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Y entonces vemos que lo que está finalizando es un tiempo que conocimos en la economía internacional, un tiempo vinculado a la geopolítica, donde la transnacionalización productiva ha finalizado. La transnacionalización de la producción y la alternativa a esto es que los aranceles están quebrando esa integración y aceleran una relocalización industrial donde, eh, diríamos, esto al acelerarse relocaliza muchas industrias para estar cerca del consumidor final. El mayor ejemplo, y por eso hemos visto la caída de las acciones esta semana, es el de la industria automotriz, Ujú. donde obviamente fabricar un vehículo hasta hoy implicaba a muchísimos países, ¿no es cierto? Por eso decimos la industria automotriz es el exponente más claro del fraccionamiento que hay en las cadenas, o que había, digámoslo así, todavía lo hay, en las cadenas productivas globales. Y me parece que lo que hay que darse cuenta es que hay un tiempo que ha acabado, hay un tiempo en el cual nos acostumbramos a un
a una determinada relación económica entre los países que se está acabando. Y claro, ahora uno dice, bueno, pero esto puede modificarse, sí o no. Miremos el caso de México. México exporta a los Estados Unidos 480.000 millones de dólares, que dicho así podría no significar nada. Si le agregamos que es el 35% de su PBI, pero es el 80% de sus ventas al exterior, vamos a darnos cuenta cuán imbricado están todos estos hechos que estamos hablando con una realidad que, por supuesto, el gran título para de aquí al futuro es la incertidumbre. Y vemos de pronto reacciones insólitas. Digo, Ursula von Leyen, la número uno de la Unión Europea, la escuchamos hablando de recuperar la hipercompetitividad europea a partir de qué? De reactivar la industria militar y la de los drones. O sea, la pregunta es, ¿le van a comprar o se comprometieron a comprarle a los Estados Unidos drones y aviones? ¿O van a largarse a investigar y a definir nuevos horizontes productivos? Por eso, esta situación es de tanta incertidumbre, Miguel, que ha vuelto a aparecer la necesidad de que Europa mejore sus vinculaciones con otras áreas. ¿Y esto en qué nos puede favorecer? Posiblemente en la aceleración del acuerdo Unión Europea-Mercosur, tantas veces postergado. Mm. Lo paro acá para ver si esto origina alguna reflexión tuya. No, lo simplifico. Es casi como bien definiste, ¿no? Hoy la guerra militar pasa a ser una guerra económica, Sin pero duda. para hacerlo más fácil incluso y donde afecta a los países subdesarrollados como el nuestro, en parte, o en desarrollo. Eh, ¿Viste cuando un empresario tiene mucho, mucho dinero y el otro tiene una pequeñita empresa que está ahí tambaleando? Bueno, viene el que tiene mucho dinero y te dice cuánto y te pone el precio, te define el precio y no tenés otra, dice si no me la vendés te pongo al lado una multinacional que hace lo mismo y bueno, gracias por competir. Digo, los Estados Unidos decidieron a partir de la administración Trump usar lo que tienen, el poder enorme económico y militar que está atrás. Y eso está, como dijiste, cambiando todas las variables. Hay que ver cómo reaccionan los otros poderosos del mundo. No son tantos, pero China es un factor fundamental. Otros mercados. ¿Qué hizo China? Mm, Además de ponerle aranceles, les frena la venta de tierras raras, que son esos materiales imprescindibles para la inteligencia artificial, y esto origina ver algo tan insólito como es Trump diciéndole a Zelensky, hemos puesto demasiado dinero en Ucrania. mm, Ahora tienes, entre comillas, que pagar algo. Que vengan las tierras raras de Ucrania. El problema es que el 80% de los territorios y de diríamos, reservas de tierras raras están bajo dominio de Putin. Les queda un 20%. Es posible que la gente, con tal de que la ayuda militar continúe y el dólar ducto hacia Ucrania no se pare, diga, entreguemos lo que nos queda de las tierras. Y esto, vos fijate el movimiento, las tierras raras que hasta ahora venían desde China a Estados Unidos van a empezar a venir desde Ucrania transitoriamente. Pero esto origina un movimiento geopolítico muy importante. Date cuenta, ¿cuál es la otra reacción de China? Devaluar el yuan 1.5. Yo me había jugado que iba a devaluar el 1, devaluó el 1,5. ¿Por qué? Y esto es lo preocupante. Todos los países emergentes, y en el día de ayer lo volvimos a ver, el dólar volvió a subir a nivel mundial, van tratando de ver de qué manera defienden su competitividad, es decir, de qué manera sus exportaciones pueden seguir peleando esta guerra comercial con algún grado de, diríamos, probabilidad de éxito. Mi preocupación es que nosotros elegimos el camino inverso. Bajamos el crawling pega a la mitad, con lo cual nuestro atraso cambiario ahora es mayor que antes. La semana pasada yo le pedí públicamente al ministro Caputo que con el lunes negro que estaba ocurriendo, con las noticias que venían del mundo, que usara eso como excusa para decir suspendemos la medida de reducción del crawling peg. Obviamente no me hizo caso y primó más el hecho de que estamos en un año electoral.
Mucho para ver. Cierro diciéndole algo que por ahí usted no tiene por qué conocer. En hebreo la palabra guerra se dice milhamá y tiene como raíz Milhamad. milhamá, y la raíz o una de las palabras del mismo árbol es lejem, pan. Es decir, las guerras siempre tuvieron como fundamento, entre otras cosas, el factor económico, Económico. con lo cual, a tenerlo presente, esperemos sea solo guerra económica, traerá consecuencias sin duda y no de otro tipo. El hombre sabe, como buen empresario, jugar sus cartas y las está jugando a pleno. Ahora veremos cómo cada uno se acomoda, entre otros nosotros aquí en la Argentina, que estamos siempre, claro, ¿no? Mucho más débiles, pero dijo el ministro, para tu tranquilidad, que mientras nos mantengamos ordenados, las cosas van bien y que además él tiene el teléfono y lo llama cuando quiere a Donald y sus amigos para que nos den una mano. Veremos. Querido Miguel, buen fin de semana. La seguimos la semana que viene porque no hay duda, en una semana muchas cosas se están reacomodando. Total acuerdo, Miguel, total acuerdo. Y esperemos que este impacto que hacíamos referencia en lo global eh, nos aleje de un debate que estamos teniendo economistas de distintos continentes, que si el grado de depresión económica que se viene, que ya se ha iniciado o que ya lo tenemos en el horizonte iniciándose, va a ser más grave o menos grave que la depresión del año 30 del siglo pasado. Uf, Nos vemos. abrazo grande. Esperemos que no lo sea. Miguel Ponce, con este análisis de la economía, pero como usted ve, la economía está vinculada a factores muchas veces de la geopolítica y los poderosos imponen las reglas, eso no hay duda.